Bienvenidas a Gente del Sur, el podcast de la Asociación de Mujeres Pachamama. Yo soy Florencia de Lomas y estamos estrenando este espacio de encuentro, de reflexión y de acompañamiento para compañeras migrantes. Migrar es caminar y también es buscar un lugar donde sentar cabeza y también sentirse seguras. Por eso hoy vamos a hablar de algo fundamental que es la vivienda y la salud mental. Para profundizar en este tema nos acompaña Giselle González, que es una compañera migrante y una profesional especializada en salud mental y en discapacidad. Buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por invitarme y felicidades por el estreno. Creo que es un espacio muy importante para todas y todos. Así que, bueno, me presento. Sí, efectivamente soy migrante, soy argentina-italiana y llevo aquí en España, en Asturias, 15 años ya. Y soy trabajadora social. Trabajo en el ámbito de la discapacidad visual y en la salud mental. Y bueno, aquí estamos, encantada de poder abordar este tema que es tan profundo, tan interesante y importante, ¿no?, en estos tiempos. Un gusto tenerte con nosotros. Gracias. En la asociación escuchamos todos los días historias de mujeres que viven en viviendas precarizadas, que viven en condiciones de hacinamiento, sin contrato, con personas desconocidas, que viven muchas situaciones de discriminación y de violencia. Y todo eso tiene consecuencias profundas en la salud mental. Queríamos leer un testimonio de una de nuestras compañeras de Pachamama que vive estas situaciones. Ana llegó a España buscando una vida mejor, pero las exigencias para alquilar vivienda le cerraron todas las puertas. Terminaron viviendo los 5 en una habitación pequeña, alquilada, compartiendo una sola cama y atravesando situaciones de hacinamiento, aumentos abusivos del alquiler y rechazo vecinal. La situación afectó profundamente su salud emocional. Ana recuerda un día en el que, al volver a casa y ver las condiciones en las que vivía, se desplomó llorando en la entrada. Actualmente ella vive en Oviedo, todavía en una habitación compartida y sin posibilidad de empadronarse. Aún así mantiene la esperanza de poder regularizar su situación y de conseguir un hogar digno para su familia. Bueno, mucho se habla de lo difícil que es en España acceder a una vivienda, de lo alto que están los alquileres turísticos. Pero hay algo de lo que no se habla tanto, que es qué pasa cuando todas esas dificultades la vive una persona migrante. Muchas veces la única opción termina siendo compartir una habitación con desconocidos en situaciones realmente precarias. Pero no es solo un problema habitacional, sino que tiene efectos graves en la salud emocional y en la salud física de las personas. Y hoy queremos hablar de todo eso y de cómo esas violencias atraviesan a las mujeres migrantes. ¿Qué está pasando actualmente con el acceso a la vivienda para la población migrante? En el 2020 y 2025 los alquileres subieron hasta un 30% y más del 20% de las personas inquilinas viven en situación de hacinamiento. Las principales barreras son económicas, administrativas y también racistas. Muchas inmobiliarias y propietarios exigen contratos indefinidos, nóminas altas y avales imposibles de conseguir para quienes no tienen empleo. Es muy frecuente que no los dejen empadronarse, que le pidan un exceso de documentación para hacerlo, que los engañen sobre los pisos que ya están alquilados o que ya directamente los excluyan por ser extranjeros. Un estudio de Provienda reveló que en el 2024 el 99% de las inmobiliarias aceptó prácticas discriminatorias sugeridas por propietarios contra las personas migrantes. El racismo inmobiliario se manifiesta en formas de rechazo por el acento, por el origen, en preferencias por personas españolas, en pisos que desaparecen cuando escuchan un nombre de extranjero o en condiciones abusivas para el alquiler. ¿Qué factores hacen esta situación todavía más difícil para las mujeres migrantes? Ellas se enfrentan a una doble precariedad por ser mujeres y por ser migrantes. Muchas trabajan en empleos inestables, muy mal pagados, sostienen solas a sus familias y tienen dificultades en el acceso a una vivienda digna. Esta situación genera mucha ansiedad, genera un agotamiento y un impacto muy fuerte en la salud mental. Bueno, Giselle, ¿y para vos qué significa migrar emocionalmente? Bueno, la verdad que es una pregunta muy interesante. Aporta mucho a los datos, ¿no?, que a veces superan la ficción, la realidad supera, ¿no? Y la verdad que lo de migrar emocionalmente implica mucho más que cambiar de un país o de ciudad. Para nosotras supone atravesar un proceso mucho más profundo que tiene que ver con la adaptación, ¿no?, de lo que dejas atrás, los vínculos, las costumbres, tus amigos, tu red de apoyo e incluso parte de tu identidad se queda en el lugar del que dejas, ¿no? Entonces, a partir de aquí, pues sí que doy fe que muchas de las cosas que has comentado, por ejemplo, el acento a la hora de alquilar un piso y que te dijeran que no,
lo he vivido como argentina y hoy, bueno, como trabajadora social creo que apoyo esto, ¿no? En el que emigrar emocionalmente al final es aprender a reconstruirte en otra ciudad, ¿no? Reconstruirte de verdad como persona y en todos los aspectos, porque todo queda atrás, ¿no? Muchas veces sientes nostalgia, sientes incertidumbre, sientes angustia, porque, bueno, en mi caso me pasa con Argentina, ¿no? Hoy escucho las situaciones que se están viviendo allí y me duele, y lloro, y escucho un tango y lloro, y bueno, me duele por la gente que lo está pasando mal. Y por eso te digo que no solamente se migra físicamente, sino que también se migran las emociones y te migran los miedos y las expectativas y la forma de relacionarte con el mundo. Bueno, Giselle, y en tu experiencia, tanto personal como profesional, ¿cómo se relaciona la salud mental con el acceso a una vivienda digna? Pues la relación es directa, ya te comentaba anteriormente, pues me ha pasado a mí en lo personal, ¿no? De tener que estar en esta situación de buscar vivienda. Y en este caso yo estoy casada con un asturiano, ¿no? Pero tener que hablar mi marido y yo quedarme y de pronto ir a ver el piso y decirme que no porque estaban buscando solamente nacionales, eso me ha pasado. La verdad que la vivienda es un derecho, está en la Constitución, ¿no? Como el trabajo, y tener una vivienda digna es determinante para nuestra salud mental. Obviamente vivir en condiciones adecuadas favorece nuestra tranquilidad, nuestro descanso, ¿no? Nuestra estabilidad emocional, nuestras relaciones familiares, y todo está relacionado, no podemos desvincular una cosa de la otra. Y la precariedad habitacional, lo veo, lo he pasado, genera ansiedad, genera estrés crónico, genera agotamiento emocional, la sensación de desprotección, ¿no? De no encontrarte ni aquí ni allí al final, ¿no? Muchas personas pues viven esta situación y también la ven, a veces muchas la viven con miedo, con una constante de un rechazo, de no saber dónde ir, ¿no? De quedarse sin hogar, y esto incrementa inevitablemente el sufrimiento psicológico. Muchas inmobiliarias y propietarios niegan además por esto, lo que decíamos, ¿no? Por prejuicios racistas, y esto es un profundo desgaste emocional. Impotencia, rabia, ¿no? Incluso culpa, aunque no la tengas, porque no hiciste nada malo. Pero bueno, con el tiempo al final estas experiencias te afectan en la autoestima, ¿no? Porque te pasa una vez, bueno, dices, va, no me va a volver a pasar. Lo comentas y resulta que a otra persona también le pasó. Y bueno, es una sensación al final de exclusión social. Eso es lo que provoca. Muchas personas nos pasa todo eso y vuelve un poco lo mismo, ¿no? A sentirte con rechazo constante y con esto de, al final, ¿seré aceptada, no? ¿Estaré en el lugar que me toca o no? Y todo eso es en detrimento a nuestra salud emocional, la sensación de pertenencia, algo que es tan importante porque al final somos seres sociales. Y bueno, nada, esto es lo que sucede, ¿no? Un poco depresiones que vengan vinculadas con toda esta historia, con las ganas de no querer salir del sitio en el que estés, o en lo que hablábamos del hacinamiento, ¿no? Tener que aguantar situaciones que no son ideales ni para una persona ni para un núcleo familiar, ¿no? Ni para niños. Exacto. Y hablando un poco del hacinamiento, ¿qué efectos puede traer esta inestabilidad en las personas? Evidentemente la sobrecarga emocional, ¿no? La falta de espacio y de intimidad puede generar conflictos familiares, irritabilidad, agotamiento mental, dificultades para dormir. Cuanto más existe la inestabilidad habitacional, aparece esa sensación constante de incertidumbre que no nos deja dormir, que nos afecta directamente el sueño, la concentración, la capacidad de poder mantener rutinas saludables, individuales como familiares, ¿vale? Vivir sin estabilidad nos dificulta muchísimo sostener el equilibrio emocional. Es fundamental. ¿Qué ocurre cuando una persona no puede encontrar este espacio de intimidad en un lugar donde debería ser su hogar? Pues yo creo que lo que pasa en la mayoría es que cuando una persona no cuenta con este espacio propio y seguro, pues el cuerpo y la mente pues están en una tensión constante. Descansar no deja de ser el sueño, no deja de ser reparador, no es un cliché. Esto es así, nuestro cerebro lo necesita y aparece pues nuestro estado de alerta continuo, ¿no?
estrés crónico aparece allí, y los efectos del estrés lo sabemos que no solamente son mentales, sino que también pasa por toda nuestra salud, ¿no? Empiezan a aparecer sintomatologías que pueden tener que ver con, no sé, cualquier cosa, voy a decir ahora mismo, pero se me viene ahora mismo picores, malestares intestinales, dolores de barriga, ¿no? Todas estas cuestiones que todo va afectado. Y la falta de intimidad pues también afecta a nuestra autoestima, nuestra autonomía, la posibilidad de poder gestionar nuestras emociones de forma saludable. Tener ese lugar seguro al final es una necesidad básica también, no es un privilegio, y eso creo que lo tenemos que tener claro, ¿no? También darle un poco de luz al asunto y a las compañeras que igual nos están escuchando, de que si ahora mismo están en esta situación, ¿no? De estar en una vivienda en la que tienen una casa compartida, una habitación sola para su núcleo familiar y tal, y con nenos y tal, que bueno, que tener esperanza, ¿no? De que la situación puede cambiar, de que ahora mismo tenemos una situación en la que se está regularizando y esto nos va a dar la oportunidad a muchos y muchas de salir adelante. Entonces, que hay un dicho que se dice mucho, que es: no hay mal que dure 100 años, ¿no? Y ni cuerpo que lo aguante. Entonces, un poco para dar un poco de luz y no quedarnos ahí en la oscuridad de que todo pasa, ¿no? Que hay momentos. Y hay que ser fuertes y salir adelante. ¿Qué señales deberíamos tener en cuenta que indiquen que una persona está pasando por una situación y está teniendo estos efectos en la salud mental? Pero bueno, es esto de despertarte a las 4 de la mañana y ¿qué pasó aquí? Una ansiedad constante, ¿no? Irritabilidad también, ¿no? Agotamiento emocional, tristeza permanente. Hablábamos antes también de la depresión, de estos síntomas que tú dices, dolores de cabeza fuertes, ¿no? En plan jaquecas y estas cuestiones. Insisto en eso de la tristeza persistente, de esos síntomas de una depresión que pueda ahí focalizarse, dificultades en la concentración también, en la falta de ganas, ¿no? Que tiene que ver con un aislamiento social, decir, bueno, mira, no, me invitaron a tal sitio, pero no tengo ganas. No tengo fuerza, no puedo hacerlo. Eso yo creo que tiene que ver con eso. También pueden aparecer, yo creo, sentimientos de desesperanza, que es lo que hablábamos antes, ¿no? De vamos a quitarle un poco de complejidad y dar esperanza, ¿no? Por esto, ¿no? Por sentirse que no puedes más, o que esto no va a cambiar, o miedo a que esto sea permanente. Y bueno, los síntomas pues tienen que ver con eso, ¿no? Con el nivel de estrés, y la sintomatología pues va variando en cada persona. Todos somos diferentes y nos pega, por decirlo de alguna manera, de diferente manera. Pero bueno, en muchos casos las personas viven tan centradas en sobrevivir que también se tarda, ¿no? en identificar este impacto emocional que nos atraviesa, ¿eh? El tema, el duelo migratorio, no somos todas conscientes de que nos pasa, ¿eh? Entonces todo, no podemos desunir una cosa de la otra, va todo junto, y a veces pues queda todo en un mismo momento, ¿no? Que nos pasa todo a la vez. Y es eso, no podemos dividirnos, ¿no? Bueno, hoy del 1 al 10 voy a vivir el duelo migratorio, del 10 al 11 a tal día, pues otra cosa, no, es todo, a veces nos pasa todo a la vez. ¿Cómo puede impactar esta inestabilidad en las niñas de las personas migrantes? Vale, pues evidentemente nuestros hijos, ¿no? Los hijos, hijas, niños, niñas, pues perciben toda esta inseguridad del entorno, aunque no siempre puedan expresarla, porque depende de la edad, ¿no? Muchas veces también tiene que ver si ellos si nacieron aquí o nacieron allí, ¿no? La inestabilidad habitacional, que es lo que hablábamos al principio, pues también genera ansiedad en ellos, dificultades a veces que tienen que ver con la parte escolar, ¿no? De no comprensión, también pueden tener problemas de sueño y esa sensación también de desarraigo, pero bueno, tiene que ver con cada circunstancia particular. Lo que está claro es que si nos pasa a nosotros también le pasa a ellos, y además pues lo ideal sería crecer en un ambiente que no esté marcado por esa incertidumbre, ¿no? Y que no les afecte en su desarrollo, porque son personitas que están creciendo y todo esto les afecta, ¿no?
Y bueno, nada, para los menores que necesitan esto es necesariamente saludable el poder cambiar esa situación, ¿no? Y que esa casa y esa familia puedan funcionar de la manera más estable posible. Eso sería lo ideal. Pero en todo caso, si nosotras como mamás o papás no podemos o no sabemos cómo, pues siempre es importante buscar ayuda, ¿no? Tanto de la parte, si es en la parte escolar con los profes, ¿no? De que también se entienda de que el venir de fuera tiene que ver con no solamente esta cuestión propia de, bueno, me cambio de cole a tal otro, de sitio tal, sino que tiene que ver con el lenguaje, de que el neno igual no pueda entender todo lo que están hablando porque hablan muy rápido. Aquí estamos en una tierra que el asturiano está ahí, pero no tampoco todo el rato, ¿no? No estamos en Cataluña, por ejemplo, sí. Pero sí que eso es muy importante, ¿no? El tema del lenguaje. Muchas palabras no significan lo mismo. La edad tiene mucho que ver también, ¿no? De qué edad, eso es súper importante, qué edad ellos tienen cuando vienen hacia aquí, o nacer aquí ya es diferente. Y bueno, todo hay que analizar cada una de las cuestiones porque cada familia y cada persona es diferente, de que les afecta tanto a ellos como a nosotros. Entonces, claro, todos tenemos una cuestión que analizar propia, pero en todo caso, si uno ve como mamá o como papá que algo está pasando, pues consultar, ¿no? O bien con el área de sanitaria, con pediatría, o mismo el cole con el profe, o para saber un poco por dónde ir, ¿no? Pero siempre pedir ayuda. No estamos solas y creo que eso también es importante, ¿no? Creer que lo podemos con todo tampoco es saludable. ¿Y crees que las dificultades para acceder a la vivienda pueden limitar a las personas en lo que es llevar a cabo sus proyectos de vida, a formar una familia o a emanciparse, por ejemplo? Sí, absolutamente. Cuando acceder a una vivienda se vuelve casi imposible, pues muchos proyectos vitales quedan paralizados. Esto es así. Hay muchas personas que retrasan pues la maternidad muchas veces, la emancipación, incluso los estudios, porque las oportunidades laborales no logran esa estabilidad mínima que tienes que tener. La vivienda condiciona, sin duda, muchas de nuestras decisiones de nuestra vida. Y cuando la falta de seguridad habitacional y el futuro, pues claro, se vuelve mucho más difícil de planificar, de dibujar, ¿no? Esto es así. Sí. ¿Y qué efectos emocionales observas en las personas que viven estas situaciones? Tiene que ver con el desgaste emocional, tiene que ver con que muchas personas viven agotadas mentalmente, esa sensación de fracaso o de simplemente estar resistiendo, sobrevivo. También aparece mucho la ansiedad anticipatoria, el miedo, ¿no? A perder lo poco que tienes o lo poco que conseguiste, y también a no poder sostener una vida digna, ¿no? O poder darle una vida digna a tus hijos, que creo que nos pasa mucho, ¿no? Que cuando vienes solo o sola, pues es una cosa y lo que tenga que pasar pasará y te haces cargo tú de tu persona, pero cuando tienes cargo hijos, pues el agobio es doble, ¿no? Por partida doble. No te puedes plantear de que tu hijo pase alguna necesidad, ¿no? Y entonces a lo largo pues, de este plazo y esa incertidumbre, pues es lo que te genera o lo que te puede generar la desesperanza y el aislamiento y esa sensación de soledad muchas veces. Por eso siempre recalco en que tenemos que buscar apoyo y tenemos que buscar, si somos mujeres, pues sororidad, ¿no? Apoyarnos entre nosotras y ser una sensación ahí de mitigar esa soledad con el apoyo de otros y otras. ¿Qué mensaje te gustaría dejar para quienes están atravesando esta situación? Pues la verdad es que me gustaría decir que el sufrimiento es válido, ¿no? Y que además nadie debería vivir con ese miedo constante a perder tu hogar o tu trabajo, ¿no? Y a no sentirse aceptado. Yo creo que el migrar al final es un aprendizaje y también requiere mucha fortaleza emocional, aunque muchas veces eso no se ve. Y también es importante recordar que ninguna persona debe ser reducida a un prejuicio o una situación económica. Eso siempre es así.
y tener acceso a una vivienda digna no debería ser, creo que lo comentamos antes también, que no es un privilegio, sino que es un derecho básico para poder vivir con dignidad, seguridad y bienestar emocional. Y en definitiva hay una situación que la sociedad no es consciente y que los procesos migratorios existieron y existirán siempre. Bueno, muchas gracias Giselle por habernos acompañado este día. La verdad que nos ofreciste una visión muy importante sobre este tema, así que muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por contar conmigo, gracias. Somos Pachamama, una asociación de mujeres migrantes. Ofrecemos acompañamiento, red de apoyo y asesoramiento. Hacer nido no es solo pagar un alquiler, es poder habitar un espacio seguro, con dignidad y tranquilidad. Las mujeres migrantes no solo venimos a trabajar, sino que también venimos a ser felices, a construir una comunidad y a vivir con derechos. La falta de acceso igualitario a la vivienda profundiza las desigualdades y vulnerabiliza la dignidad. La vivienda pública de calidad debe ser para todas y también para nosotras. Si te gustó este primer episodio, compartilo, suscríbete y pasáselo a otras compañeras. Hasta aquí, Gente del Sur.